Me gusta pensar a la biología como la ciencia que se ocupa de las similitudes y las diferencias en el mundo vivo. Por ejemplo, aquí vemos un helecho, un pino, una rosa. Los tres son plantas vasculares, pero ¿qué los diferencia? Bueno, el helecho es una planta sin semilla, el pino y la rosa tienen semillas, pero en el pino las semillas están desnudas y en la rosa las semillas están encerradas en un ovario. Siguiendo, aquí vemos tres moluscos, el pulpo, el calamar y la almeja. ¿Qué los diferencia, además de que la almeja no está en su ambiente natural, sino más bien en el nuestro? El pulpo y el calamar no tienen caparazón. La almeja tiene caparazón, el pulpo no tiene pluma y los que alguna vez consideraron paella y limpiaron calamares saben lo que es la pluma. Es esa parte cartilaginosa, transparente que tienen los calamares adentro. Aquí vemos el tiburón, el delfín y la orca. Los tres son hidrodinámicos, los tres viven en el agua. Sin embargo, el tiburón, los tres son vertebrados, el tiburón es un pez, sus ancestros son peces, en tanto que el delfín y la orca son mamíferos que se caracterizan por dos características de los mamíferos, que es tener pelos y producir leche. Ahora, si vemos la diferencia entre el delfín y la orca, sus ancestros eran cuadrúpedos que vivían en la tierra y se parecían a las vacas. Por lo tanto, esa adaptación a ser hidrodinámicos es una cosa secundaria. ¿Qué diferencia el delfín de la orca? El delfín es amigable y la orca no tanto. Aquí vemos otras diferencias. Estos dos individuos pertenecen a la especie Homo sapiens sapiens. Magic Johnson tiene piel negra y Manu Ginóbili, que no va a estar presente, sino que está filmado, tiene piel blanca. Ahora, las diferencias también pueden aplicarse al mundo virtual. Aquí vemos dos criaturas creadas por el cineasta James Cameron que viven en el planeta imaginario Pandora. Neytiri se diferencia de Jake Sully en que Neytiri es una Navi y Jake Sully es un avatar o avatar. Ahora bien, la diferencia es que Jake Sully tiene ADN humano y por lo tanto Jake Sully tiene 5 dedos y Navi tiene 4 dedos. Y estoy seguro que muchos de los que vieron la película tendrán ganas de verla de vuelta para ver si esto que les cuento es cierto. Sí, es cierto. Todo esto reside en la molécula que tiene información genética, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y yo no tengo tiempo de explicar cómo está codificada esa información genética en el ADN, pero sí tengo tiempo de decirles que hay un sin embargo. Un sin embargo es que todas las características que conté antes están contenidas en la información del ADN. Pero hay diferencias entre los seres vivos que nada tienen que ver con el ADN, sino que tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, el vicepresidente argentino Julio Cobos y el expresidente argentino Fernando de la Rúa, los dos pertenecen a la especie Homo sapiens sapiens y hay serias discusiones de ubicarlos en una subespecie que es la subespecie Dubitativus. Ahora bien, claramente estos dos individuos son muy parecidos, todos lo sabemos, pero los parecidos no son genéticos, sino que son ambientales. Tienen que ver con su ideología, con sus deficiencias, con sus virtudes, con cosas que les sucedió durante la experiencia de su vida y probablemente también por estímulos que recibieron durante la experiencia de su vida intrauterina. ¿Por qué? Porque el fenotipo es la suma digamos, irreversible del genotipo con el ambiente. Hay situaciones en las cuales lo genético predomina, otras en las cuales lo ambiental predomina. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es el aspecto, la morfología, la fisiología, el comportamiento. El genotipo es el ADN y el ambiente es eso mismo. La estructura del ADN es una doble hélice en la cual hay como letras químicas, que se llaman bases, que son las que dan las órdenes para que la célula fabrique proteínas. La estructura del ADN fue descubierta en 1953 por estos dos científicos famosos, que son James Watson y Francis Crick. Francis Crick se murió en 2004, los dos recibieron el premio Nobel en 1962 y James Watson vive. Vive y este hombre ha sido testigo en los últimos casi 60 años de una revolución, no solamente en las ciencias, sino, como vamos a ver ahora, en la industria y en la vida cotidiana y en la sociedad. Porque gracias a su descubrimiento
de que la información genética está contenida en el ADN, se ha revolucionado muchos aspectos de nuestra vida. Aquí lo ven a Crick con una regla de cálculo. El fotógrafo que tomó esta foto le pidió a Crick que señalara la estructura de ADN en el 53 con una regla de cálculo. Las personas que están acá y tienen menos de 40 años, he comprobado ayer que no saben lo que es una regla de cálculo. Yo se las muestro ahí, es un instrumento que permitía sacar raíz cuadrada, obtener logaritmo, multiplicar y dividir sin necesidad de ningún elemento electrónico. Es decir, estamos en el 53, en la época, en vez de one laptop per child, o sea, una computadora por niño, en la época de una regla de cálculo por niño. No era así porque no se repartían masivamente las reglas de cálculo, pero quería notar el componente histórico. La revolución que Watson presenció y sigue presenciando involucra la medicina y puede haber situaciones como diagnóstico de enfermedades hereditarias, infecciosas y cáncer, remedios producidos por la tecnología de ADN recombinante, interferón, eritropoyetina, hormona de crecimiento, insulina, vacunas recombinantes como la vacuna contra la hepatitis B, que todos ustedes o muchos de ustedes se han vacunado y eso está producido por ingeniería genética. Terapia génica, que si bien no es una realidad cotidiana, está en una experimentación muy avanzada. Animales transgénicos, medicina personalizada, que sí es para el futuro. Anticuerpos monoclonales, que son los que inventó nuestro premio Nobel César Milstein. Y medicina forense, entre los cuales está la determinación de identidad y lazos familiares. Yo me voy a detener un minuto en este tema, porque este tema es específicamente caro a nuestro país. Justamente el estudio de las diferencias en las secuencias de ADN y similitudes ha permitido a nuestro país ser pionero en la identificación de personas, y en particular en la identificación de los hijos de desaparecidos y en el lazo biológico con sus abuelos. Alguien ha dicho que el estudio del ADN mitocondrial parece haber sido ideado para las abuelas de Plaza de Mayo. Y ahora quiero hacer una reflexión presente. Sería importante que el estudio del ADN se utilice para conocer la verdad en el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Porque así como la biología puede distinguir entre distintas especies, la biología también puede distinguir entre un hijo adoptado y un hijo apropiado. Y eso es una verdad que la Argentina no puede ocultar nunca más.